Te pongo en la siguiente situación. Un día domingo llegas temprano al templo, un rato antes de que empiece el culto, y te pones en tu instrumento para empezar a preparar todo. Es entonces cuando te llega el listado con las canciones. Agradeces el gesto, las revisas y entonces pasa lo más bacán. Son las canciones que más te gustan. Fácil. Pero no, sabemos que eso no siempre pasa. Más bien lo que suele suceder es que revisas las canciones y son los himnos antiguos que no te gustan y entonces te lamentas. Yo reconozco que soy de los que cuando le hacen esa, mira así. Te pongo en otra situación. Un día llegas al templo, cruzas la puerta y entonces te llevas la sorpresa de tu vida y te molesta gravemente porque te das cuenta que el templo está pintado del color que menos te gusta. Bueno, así nomás la cosa. Como algunos de ustedes se podrán imaginar o saber incluso, el tema que nos convoca hoy día es: no le impondré mis deseos ni preferencias a la iglesia. Resulta que hay un rasgo que no es tan difícil de encontrar en las personas, que es el egoísmo, que viene a traducirse un poco como a siempre pensar en mí mismo antes que en el otro, en lo que es de mi bien, en lo que a mí me agrada, lo que a mí me gusta, y nunca concederle nada a la otra persona o nunca ceder nada, sino siempre trabajar o pensar solamente en mí y en lo que a mí me agrada. Y creo que eso es como algo no tan difícil de encontrar para los que tenemos hermanos. Creo que eso no es algo tan difícil de tener o de recordar. Yo en mi caso soy el hermano de en medio, entonces sé lo que es ser el hermano menor que pelea con el mayor y discuten para quizá, no sé, cuál tiene que ser el color de la pelota que les van a comprar. Y también sé lo que es ser el hermano mayor que discute con el menor por también la cuestión que sea más mínima. Porque claro, cuando uno es como alguien niño, no es tan difícil entrar en desacuerdo con otras personas de tu edad y querer hacerlo todo a tu manera y hacer berrinche o lloriquear para que al final tu papá o quien sea te termine concediendo lo que tú querís. El punto de esto sí es que el egoísmo no es algo que uno solamente encuentra en los niños, sino de que a medida que uno crece no necesariamente es algo que se quita de nuestras vidas o que se aparta de nuestros corazones. No tan así, sino que algo muy común es ver que ese tipo de conductas, como siempre pensar en cómo yo quiero que se haga algo, se terminan reiterando en otras edades posteriores. Y bueno, si tú eres una persona que es egoísta en tu casa o en el medio en donde te desenvuelvas, lo más probable es que también entonces lo termines siendo en la iglesia. Siempre el exterior termina siendo un reflejo tarde o temprano de lo que hay dentro de nosotros. Uno pensaría que en la iglesia, en aquel lugar en donde lo que predomina es el amor hacia el Señor y hacia los hermanos, este tipo de cosas no pasarían, pero eso no es algo difícil de encontrar en realidad. Voy a mencionar algunos de los patrones conductuales de este tipo que se pueden encontrar a veces en la iglesia. No digo que necesariamente tú los tengas o que los vayas a encontrar en nuestra iglesia, pero solamente por mencionar algunos que son no tan difíciles de encontrar en la iglesia que sea. Uno de ellos, que yo diría a modo personal, es algo que pasa recurrentemente, es el querer que la música que toca el Ministerio de Alabanza siempre sea la que a uno le agrada. Y es como muy frecuente ver que hay algunos hermanos a los cuales les disgusta la música que tocan los chiquillos de la alabanza, o que tal coro no les gusta y que piensan que deberían sacarlo. Creo que es algo que se ve en jóvenes, viejos. Yo he sabido de algunos cristianos a los cuales este tipo de cosas a veces les genera un disgusto grande, temas de la música que se toca en la iglesia. Y lo digo porque lo he escuchado, sé de algunas personas que realmente pueden llegar a tener una irritación muy grande porque el coro que se tocó era una canción que no les gustaba. Otra conducta que podemos encontrar en las iglesias es el hecho de que se realizan diversas reuniones que, contrario a lo que uno puede pensar, uno se da cuenta que abordan temas que no son tan trascendentales, que no son tan importantes y que más bien pueden tener relación con los deseos o preferencias personales que tienen dichos miembros. Reuniones en las que se hablan de temáticas que son prescindibles,
pero poco se habla de otras cosas que son mucho más importantes, como lo es el gran mandamiento que nos dejó el Señor Jesús al decirnos de que lo más importante es en primer lugar amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y en un segundo lugar el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O bien algo que también tiene mucho énfasis en lo que nosotros creemos y es la gran comisión, es ir y hacer discípulos en todo el mundo. Temáticas que son muchísimo más importantes quedan a un lado porque las reuniones giran en torno a preferencias y deseos que en realidad no tienen la misma trascendentalidad. Otro patrón es que el presupuesto de las iglesias se destina también a cosas que no son tan importantes, ¿no? Y que muchas veces se destinan a necesidades o intenciones internas de la iglesia que pueden tener los distintos miembros que forman parte de ella. Eso quiere decir de que el dinero de la iglesia en su mayoría va destinado a los mismos hermanos que componen la iglesia y poco de ese dinero se lleva hacia las obras del mundo exterior de la iglesia. O sea, poca parte del dinero de la iglesia va a ir a buscar a las personas que están allá afuera o en llevar nuestra bondad y nuestro amor a las personas que de verdad lo necesitan. Muchas veces ese presupuesto se destina a los intereses de los miembros. Pocas veces son realmente importantes. Y otra cosa que a veces uno puede encontrar en los hermanos es esta especie como de ira, de hostilidad o de rencor o cualquier como trato áspero entre los hermanos mutuamente o con los líderes, con los pastores, ante los cambios que puedan suceder en la iglesia. Yo les cuento que hace varios años, cuando yo aún estaba en Lautaro, un día domingo en la mañana llegué a la escuela dominical y me encontré que el templo ya no estaba pintado de color crema, sino que tenía como un morado claro. Y en el momento no, no me enojé ni nada, fue solamente como una sorpresa así como bien inesperada y un poco chocante porque yo había visto toda mi vida el templo pintado de color crema. De hecho, los que estuvieron aquí para el campamento recordarán que el templo era morado, pero dentro de mí el templo sigue siendo color crema. Y bueno, sucede que si bien a mí no me generó ningún disgusto mayor, ningún enojo, fue solamente una sorpresa, lo menciono porque hay algunos casos en los que ciertos hermanos de verdad podrían llegar a tener como un enojo o una irritación mayor por cosas quizás tan pequeñas o no tan importantes como lo puede ser el color del templo. Y lo aprovecho de mencionar porque he escuchado de casos en donde las iglesias terminan dividiéndose por cosas tan vanas como cuál es el color del templo, diciendo que no es algo tan severo, no es algo tan grave, y si el templo se pintó del color que a ti no te gustaba, eso no era tampoco para echarse a morir ni para sentirse tan extremadamente mal, porque al final responde simplemente, como hemos dicho, a una preferencia personal que bien puede ser prescindible. Podemos encontrar varias otras cosas más, pero lo que resulta importante de mencionar a todo esto es que la Biblia choca un poco con todas estas conductas y las enseñanzas que nos dejó Jesús tienen poco y nada que ver con seguir reproduciendo como esta actitud egoísta y de siempre imponer mi preferencia personal por sobre la del otro. Más bien la Biblia nos llama a sacrificarnos a nosotros mismos y a servir. El ejemplo que Jesús nos dio siempre fue un ejemplo de servicio, de hacernos pequeños en favor del reino para que Dios sea engrandecido. Eso tú lo puedes ver en que, por ejemplo, Jesús, como dice la Biblia, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que siendo igual a Dios vino a este mundo, adoptó el cuerpo de un ser humano débil y frágil como nosotros, y siendo Dios, Él no vino a que le sirvieran, Él no vino como a exigir pleitesía o servidumbre de la gente que le seguía, más bien todo lo contrario. Él servía a sus discípulos y Él estuvo dispuesto a hacerse el más pequeño. Cuando tú ves a Jesús limpiándole los pies a sus discípulos, lo que ves es a Dios mismo hecho en forma de hombre que está sirviendo a personas con pecado en sus corazones, pero que estaban dispuestas a seguir. Ahí tú ves que Jesús nos dio un ejemplo de servicio y de negarnos a nosotros mismos en favor del reino. Hubo una ocasión en la que los discípulos se peleaban por saber quién iba a ser el mayor y por quién iba a tener los mejores lugares en el cielo.
Y entonces Jesús les dice, esto queda ahí en Marcos capítulo 9 versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y en realidad eso es una enseñanza que tú ves reiteradamente en los evangelios. Jesús diciendo, el que quiere ser el mayor, hágase primero el menor. Y entre ustedes no pueden enseñorearse mutuamente, sino más bien todo lo contrario. La actitud que en ustedes debe primar siempre es la de servirse el uno al otro, la de ponerte a ti mismo en el último lugar para que los demás queden primero. Les voy a leer algo que escribió Pablo en la versión NBI. Efesios 3:7 dice, este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Tuve aquí a un hombre que se está alegrando en llamarse a sí mismo un siervo. Y como digo, siervo consiste en sacrificarse por el otro, en darse a sí mismo en favor de los demás, en pensar en el otro antes incluso que pensar en mí, tal como lo hizo Jesús durante su vida y durante aquel sacrificio que hizo por nosotros. Y ciertamente el ser siervo y el ponerse a uno mismo en el último de la fila involucra un poco desechar nuestros propios deseos y nuestras propias preferencias en favor de los deseos que el otro tiene. Saber dejarse a uno mismo a un lado para que primen las preferencias del otro. Resulta que, como tú lo ves ahí en Pablo, hay un gozo. Hay un gozo en esa acción de sacrificarse a uno mismo o en negarse a uno mismo en favor de los demás, pero para eso es necesario sacrificarse. Eso en reiteradas ocasiones involucra que mi forma de hacer las cosas tiene que quedar a un lado para dar paso a las ideas y preferencias que los otros tienen, porque la iglesia es un lugar en donde uno no se satisface a sí mismo, sino que uno se sacrifica para satisfacer las necesidades y preferencias del otro. Y Dios también se agrada en aquello. Quizás podríamos pensar que querer hacer nuestra voluntad o que las cosas se hagan como nos parece mejor a nosotros no es algo tan grave. Pero muchas veces esto tiene una relación más profunda en nuestros corazones, que tiene una conexión con nuestro continuo debate entre obedecer o no obedecer la voluntad de Dios. Jonás, necesito que vayas a Nínive. Su maldad ha aumentado y quiero que ellos se arrepientan. Discúlpame Dios, pero llevo años siendo tu profeta y quiero saber quién merece perdón y quién no. Jonás, que vayas. No voy. Vemos como Jonás tenía sus preferencias, como él ante la orden de Dios tenía la idea de qué le parecía más justo. Él pensaba que el pueblo enemigo de Israel no merecía esta oportunidad y merecía ser destruido. Sabemos que, no sé si se acuerdan de la historia, pero él huyó, Dios trajo una tormenta cuando él huía, fue echado al mar, fue tragado por un gran pez, estuvo en el estómago de ese pez, oró a Dios, Dios le permitió salir y él fue finalmente a Nínive a dar el mensaje de Dios y la gente creyó. Y Dios tuvo misericordia de ellos y no los destruyó y ellos se arrepintieron de sus malos caminos. Pero Jonás siguió enojado. Jonás creía y pensaba que ellos merecían ser destruidos y no le gustaba lo que sucedió. Pero él fue a descansar al desierto y me gusta mucho esta parte, porque él estaba con calor, estaba en el desierto y quería descansar del sol incesante que estaba sobre él. Y Dios le proveyó una planta que creciese, que le diera sombra. Y fue así, lo cubrió esa planta. Pero al día siguiente, cuando ya amanecía, Dios mandó una larva que se comiese esa planta y la destruyera. Y entonces ya no tenía esa planta que le diera sombra. Y dice la palabra que Jonás deseaba la muerte porque el sol ya le estaba haciendo desfallecer prácticamente. Y aquí es cuando viene Dios y le da una lección a Jonás. Y Jonás seguía quejándose, y Dios le da a entender, tú te quejas porque una planta que tú no hiciste ningún esfuerzo creció y al día siguiente murió y te quejas por la muerte de esa planta, te preocupas por la muerte de esa planta. Y Dios le dijo, asimismo, yo me preocupo, pero no solo por una planta, sino por más de 120.000 almas, 120.000 personas que viven en Nínive. Y al igual que Jonás, nosotros debatimos con la voluntad de Dios.
¡Quítate tú! Fuerte, pero es lo que muchas veces hacemos. Y ¡pah! Dios le dio esa lección a Jonás. Dios le dio una lección de perspectiva. Y creo que eso es algo importante. Poner las cosas en perspectiva. Muchas veces erramos en eso. ¿Y a qué perspectiva me refiero? ¿A qué me refiero con ver las cosas en perspectiva? Y creo que la palabra de Dios nos muestra y nos deja un ejemplo, el ejemplo de Jesús. Podemos ver que en Filipenses 2:5 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La perspectiva en que tenemos que ver las cosas es la perspectiva de la mente de Cristo. Y en estos versículos Pablo hace una buena descripción de cuál es la actitud que debemos encarnar nosotros, cuál es la actitud que debe ser la nuestra. Primero dice que no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que decidió ser siervo. Y vemos que Jonás quizás sintió que él era superior, que era un siervo de Dios y que por eso él podía tener una visión y podía juzgar a Nínive. Pero cuando tomó esa perspectiva de ver las cosas de esa forma, dejó de obedecer a Dios. Dice también que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y Jonás no fue capaz de despojarse de su propia voluntad, de sus propios deseos y convertirse en un siervo. Él decidió servirse a sí mismo. Dice que Jesús también se humilló a sí mismo. Jonás no quiso humillarse a sí mismo. Jonás no quiso que el pueblo enemigo fuese perdonado. No quiso que el pueblo enemigo tuviese una nueva oportunidad. No quiso que él ser avergonzado de traer paz y traer una nueva oportunidad a este pueblo que era su enemigo, sino que él deseaba la destrucción. Y dice que finalmente Jesús hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos como Dios le dio al final una lección a Jonás. Le enseñó las perspectivas de las cosas. Jesús tuvo la perspectiva más hermosa, una perspectiva llena de amor. Y es por eso que la Biblia nos insta a que tengamos la mente de Cristo, a que renovemos nuestra mente, renovemos nuestro entendimiento y veamos las cosas como Cristo la ve. Jonás simplemente estaba viendo lo que él le fastidiaba, lo que a él no le agradaba, pero no logró ver la perspectiva de Dios. No logró darse cuenta el deseo de amor, de perdón que tenía Dios con Nínive. Y muchas veces podemos pensar, ok, el color del templo, las canciones que se tocan, ¿qué hay de malo en que esté en desacuerdo con algunas de esas cosas? Y la verdad, el problema en sí mismo no es pensar distinto. El problema en sí mismo no es tampoco tener otra opinión. Pero el problema radica cuando esa opinión, cuando ese pensar distinto nos hace perder la perspectiva de Cristo. Nos hace desviarnos de la mente de Cristo. Nos hace no parecernos a Cristo. Es cuando le damos una importancia tal en que si no se hacen las cosas como nosotros deseamos, no servimos. Que si no se hacen las cosas como nosotros deseamos, no renunciamos a nuestra propia voluntad. Que si no se hacen las cosas como nosotros deseamos, no estamos humillándonos. Cuando Pablo ocupa la palabra siervo, cuando él se presenta siervo de Cristo, espero que los de Radical se acuerden, él ocupa la palabra doulos, que en verdad significa esclavo. Y un esclavo no cualquiera, sino un esclavo por amor. Un esclavo que había obtenido la libertad, pero decidió quedarse con su amo, con su señor, porque le trataba bien. Porque le agradaba estar con él y decidía continuar con él. Y siendo un esclavo por amor, voluntariamente. Y es el llamado a nosotros, a ser siervos. A ser siervos como Jesús fue. A no tener nada a qué aferrarnos, sino simplemente someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y cuando estamos en desacuerdo con nuestro hermano, el problema, le insisto, la esencia del problema no es tener un pensamiento distinto. Dios sabe que somos distintos, que nos creó distintos, con preferencias distintas, con gustos distintos. Pero cuando eso tiene más relevancia que la perspectiva de Dios, la de la unidad, la del perdón, la de procurar la unidad como leíamos y como estudiábamos la semana pasada. Cuando no logramos ver que la iglesia es para servir, que nosotros como hijos de Dios somos siervos y no estamos para satisfacernos a nosotros mismos, sino para servir.
para incluso renunciar a nuestras preferencias con tal de que se haga la voluntad de Dios y que no haya nada que entorpezca que el reino de Dios venga. Tenemos que lograr y permitir que la mente de Cristo sea traída a nosotros, que sea transformada nuestra forma de ver las cosas. Y quizás nos va a seguir pareciendo feo el color, quizás no nos van a seguir gustando ciertas canciones, quizás nos va a parecer mejor estrategia cierta forma de evangelizar, pero cuando ese parecer es más importante que servir a Dios, amar al prójimo y por sobre todo amar a Dios, es cuando erramos. Es cuando hay instancias para que se produzcan conflictos, cuando hay instancias para que se pierda la unidad, cuando hay instancias para que se pierda la comunión, cuando hay instancias, se generan instancias en que tú vas a estar en la adoración y simplemente porque el ritmo no te gusta, no vas a adorar a Dios. Procuremos tener la mente de Cristo. Que ese sea el compromiso de esta semana. Comprometámonos a no imponer a la iglesia nuestros deseos ni preferencias, a no imponer nuestros gustos personales. Posiblemente muchas veces sí sucedan las cosas que nos gustan, muchas veces sí se hagan las cosas como nosotros preferimos, pero cuando no sea así, que eso no sea razón para el conflicto, que ese no sea razón para no querer servir a Dios, que ese no sea razón para no ver la perspectiva de Dios, porque esto nos sucede. Al igual que Jonás, perdemos la perspectiva de Dios y no podemos ver lo que realmente tiene valor en el reino. ¿El color de una sala es lo valioso del reino? Creo que no. ¿El ritmo de una canción? No. El amor, el servicio, el entregarnos, el renunciar a nosotros mismos y permitir que Dios haga crecer en nosotros un nuevo corazón, una nueva criatura, que sea renovado nuestro entendimiento y que podamos ver las cosas en la perspectiva de Dios. En la perspectiva del amor, entendemos cómo realmente tenemos que vivir, viendo y siguiendo el ejemplo de Jesús. Siendo Dios, sirvió. Siendo Dios, se humilló. Siendo Dios, no se aferró a quien era, sino que decidió humillarse hasta la muerte y la muerte de cruz. Un sacrificio lleno de amor. Que ese sea nuestro sentir, que ese sea nuestro objetivo. Ser un sacrificio de amor para Dios y para nuestra iglesia también. Y para el mundo. Y cuando nos vean, puedan darse cuenta de que eso es nuestro sello distintivo.